Vamos a continuar viendo las actividades que Satanás y todos sus secuaces, sus demonios, hacen en medio de este mundo. ¿Cuáles son las actividades que ellos hacen y en las cuales ellos se especializan? Porque conociendo esto nos va a llevar al fin de este curso, que no es simplemente tener un mero conocimiento intelectual frío y vacío del mundo espiritual, sino que el curso, como lo dice, la guerra espiritual, o sea, en qué consiste la guerra que el diablo hace contra uno y en qué consiste la defensa y alerta en la que debe estar uno. ¿Qué es lo que ellos se especializan y pueden hacer en medio del mundo? Primero, el diablo y los suyos ejercen señorío sobre los incrédulos y estos le pertenecen. Le pertenecen no en el sentido de creación, sino que le pertenecen en el sentido de que ellos se entregan voluntariamente al diablo. Esto es lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 70. Dice, me equivoqué otra vez. No es Lucas 6, 70. ¿Será Lucas 6, 7? Tampoco. No, me perdí allí. Pero bueno, esto es algo claro que se puede ver en la Biblia, ¿verdad? En las Escrituras, en muchas oportunidades se nos habla de cómo el diablo es el Dios de este mundo, es el Dios de este siglo, de cómo él está gobernando sobre los malos. Creo que segunda a Timoteo nos da más luces. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26. Segunda Timoteo 2, 24 al 26, dice: ok, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El diablo y los ángeles malos se especializan en cautivar a los hombres malos. Ellos los guían, ellos los mantienen en esclavitud. Dice Efesios 6, 16 en el texto que ya vimos, y primera de Pedro 5, 8, que ellos lanzan dardos en contra de la fe de los creyentes, buscando debilitarlos. Una de las cosas principales, de las actividades principales que el diablo y los suyos tienen en este mundo es debilitar a los hijos de Dios, hacernos inoperantes en la fe, volvernos raquíticos, a tentarnos para que uno peque y seamos miserables en nuestra vida cristiana. Pueden poseer a algunos incrédulos, no a todos, controlando su cuerpo y mente. Mateo 4, 24. Mateo 4, 24 dice: Mateo 4, 24. Estaba en Marcos. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. En el tiempo de Cristo hubo como un avivamiento demoníaco. O sea, si ustedes leen
el antiguo pacto, ¿cuántos casos de posesión hay? ¿O cuántos casos de posesión se nos mencionan? En el Antiguo Testamento, ¿cuántos casos de posesión hay? ¿Uno, dos? Prácticamente no se nos menciona. O sea, que uno pueda decir con plena convicción, aquí hay un caso de posesión. No significa que no se daban, pero no se nos mencionan. Así que era algo raro en ese tiempo. Luego del libro, desde el libro de Hechos y las cartas, ¿cuántos casos de posesión hay? Bueno, en Hechos se nos mencionan poquitos. Se nos menciona el caso de los 7 hijos de Esceva, que un endemoniado los atacó. Se nos habla el caso de la chica pitonisa, con el espíritu pitonizo. ¿Qué otro caso? Hechos. No tengo presente más. En las cartas no se nos menciona nada sobre ese tema, ni siquiera se nos dan instrucciones sobre liberaciones y este tipo de prácticas, exorcismos. Así que lo que nos muestra es que todos estos, la buena parte de los casos de endemoniados se dieron en el tiempo de Cristo. ¿Por qué? No sé, posiblemente era una forma de ataque satánico contra Cristo mismo. Satanás buscó mostrarle a Cristo de una u otra forma la fuerza que él tenía, intentó impedir que Cristo cumpliera con su misión y posiblemente porque allí sí se puede ver en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se nos puede ver que hay muchos casos de endemoniados. Parecía que todo el mundo estaba en estado de posesión y Cristo iba a la sinagoga y había endemoniado, iba a una casa y había endemoniado, y esto fue por todas partes. Así que eso debe llevarnos a pensar que la práctica de la guerra espiritual que se hace hoy, no sé si aquí hay templos así, posiblemente sí, donde hacen cultos de guerra espiritual y hay endemoniado aquí, endemoniado allá y endemoniado por todas partes, empiezan a exorcizarlo. Bueno, hay que pensar, ¿eso sí es bíblico? Porque los casos de posesión que se mencionan luego del periodo de Cristo volvieron a ser pocos, así como en el Antiguo Testamento. Es más, en la historia de la iglesia sí se nos hablan de casos de posesión. Los reformadores se enfrentaron con algunos casos, pero fueron muy pocos. En el puritanismo se mencionan también unos, fueron pocos. Durante la historia de la iglesia prácticamente fueron pocos, pero en el siglo XX y en este siglo, asociado al movimiento pentecostal, pareciera que otra vez hubo un avivamiento de casos de posesión, lo cual nos lleva a sospechar sobre eso, ¿cierto? Bueno, listo. Vamos a pasar ahora al tema y asociado con esto de cuáles son las artimañas del diablo. Y esto nos va a llevar por el resto de lo que vamos a ver hoy y todo el día mañana. ¿Cuáles son las artimañas que él usa? Porque de una forma especial nos vamos a enfocar en qué consiste realmente nuestra guerra contra él. O sea, ¿cuáles son las precauciones? ¿Cuál es el armamento? ¿Cuál es la lucha que el cristiano tiene contra Satanás? Y como yo les dije en la introducción, es una lucha diaria. Es una lucha que no cesa y es una lucha que hasta el
último instante, hasta el momento de nuestra muerte, cuando demos el último suspiro, estando en los estertores finales de la muerte, el diablo va a estar allí con alguno de sus emisarios al pie nuestro. Él no nos dejará tranquilo hasta cuando uno parta allá. Él sabe que no puede quitarnos la salvación, no puede quitarnos a Cristo, pero Él intentará al máximo que nuestra fe sea lo más débil posible. Bien, y entonces eso es lo que vamos a ver. De una forma particular, quiero que observemos que el arma especial que el diablo usa es la astucia. Y quiero que observemos esto en Génesis capítulo 3. Génesis 3. Aquí es la primera mención que la Biblia nos da sobre el diablo. Génesis 3 dice desde el verso 1: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta es la primera narración que la Biblia da acerca de cómo el diablo empezó a influenciar con el mal en medio de la raza humana. Y quiero que observemos ciertas cosas de cómo es que él siempre ha actuado. En primera instancia se nos dice que el diablo usa instrumentos. En este caso usó a la serpiente. En el caso de Job usó a la esposa, a los amigos, ¿cierto? En el caso de Cristo usó a Herodes, y también usó a Pedro, ¿no? A Pedro mismo. Y en nuestro caso usará todos los medios que le permita usar Dios. Él siempre usa medios. Él no se presenta como él mismo. Porque si él se presentara como él mismo y uno puede distinguir que es él, no le hacemos caso. Así que él siempre usa medios que, aunque aquí se nos habla de serpiente, y bueno, hoy día uno ve una serpiente y le tiene miedo, por lo menos la reacción que uno tiene no es positiva, ¿verdad? O la mata o la lanza por allá, o bueno, hace algo. No sé cómo era la serpiente. Están unos que creen que la serpiente tenía alas, volaba, caminaba con una cara linda, bueno, no sé. Lo único que sé es que la serpiente aquí se nos presenta como uno de los animales más astutos que existían en la tierra, ¿cierto? Y que era un animal que no causaba espanto, no causaba terror. Hoy una dama especialmente ve una serpiente y empieza a dar gritos y corre y bueno, arma un escándalo. 2, se nos muestra que Satanás usa para causar la tentación y ruina o
debilitamiento del cristiano la astucia. Dice que él usó a la serpiente porque era astuta. La naturaleza misma de la serpiente es eso. Cuando ella ve que está en peligro o en riesgo, ella viene y se esconde, ¿cierto? Y espera hasta cuando la víctima pase lo más cerca posible y de una forma sigilosa, quieta, casi imperceptible, ataca. Y eso habla de astucia. Astucia para librarse del riesgo y astucia para atacar. No tengan miedo que aquí no hay serpiente, excepto una que anda siempre por allí, ¿no? Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y aquí se nos deja ver la astucia, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, que fue lo primero astutamente que el diablo sembró en la mujer. La duda de lo que había dicho Dios. Dios no había dicho esto, porque Dios dijo, coman de todo árbol, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí el diablo dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Ya ahora, las palabras suenan parecidas. Todo árbol, comer. Si Dios habló eso, Dios usó esos mismos términos, pero no en el mismo orden que él dio. Así que en la astucia del diablo, él se especializa en usar lo que Dios ya ha dicho, pero cambia el significado de las palabras con un fin, con el fin de sembrar dudas. ¿Cuál fue la duda que él quiso sembrar? Cuando él dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, lo primero que él hace es, ¿tú te das cuenta, Eva, que ese Dios que tú sigues no es tan bueno como tú crees? ¿Qué Dios tan injusto? ¿Qué Dios tan malo? ¿Qué ley es esa la que él pone? Si él te dice que no comas de todo árbol, entonces ¿de qué vives? Esa ley que Dios ha puesto es una ley antihumana. Es una ley que va en contra de ti mismo, es una ley que va en contra de tu propia existencia, es una ley injusta, es una ley cruel. Y esto es lo que hace Dios siempre con el hombre. Cuando Dios quiere conducir a un cristiano a alejarse de la comunión de la iglesia local, y que cuando se aleja de ella queda a expensas de muchas cosas malas. Porque queda a expensas del internet. Hay personas que se van de la iglesia local y porque no soportan al pastor o porque no soportan a alguien y el diablo les dice, es que tú puedes ser cristiano desde tu propia casa. Tú puedes ser cristiano online. ¿Cierto? Y escuchan y empiezan escuchando a Sugel y está bien, empiezan escuchando a Núñez y empiezan escuchando a John Piper y terminan escuchando a Joel Austin y a Benny Hinn. Están a merced del diablo. Cuando uno está por fuera de la comunión de la iglesia local, está a merced del diablo. Si es salvo, no te robará la salvación, pero te causará el máximo daño posible. Porque entonces el diablo viene y dice, ¿sí te has dado cuenta lo injusta que la iglesia es? ¿Cómo así? Que usted tiene que estar puntualito a las 10, es que empiezan aquí. A las 10:30. Usted tiene que estar puntual. No, es el domingo, es el único día que tú tienes para descansar. ¿Cómo así que te tienes que levantar tan temprano, hacer un viaje tan largo? Qué injusto, quédate mejor en tu casa, te lo mereces.
Cuarto, además de que siembra dudas y además de que trata de presentar a Dios y a sus leyes como algo injusto, como algo cruel, incita al hombre para que se vaya en contra de lo que Dios dice y para que vea que los frutos de la desobediencia son más altos y mejores que los frutos de la obediencia. Dice en el verso 2, y la mujer respondió a la serpiente. Aquí hubo un error grave. Ella entró en diálogo con el diablo. Sí. Ella entró en diálogo con el diablo, decidió caminar con el diablo una milla, y una vez que uno decide caminar con el diablo una milla, termina caminando con él más de lo que uno piensa. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Él intentó corregir, ¿no?, lo que Satanás dijo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Bueno, si ella hubiese sido sabia, una vez que le dice eso, ella se va. Cristo, cuando Satanás lo tienta, Cristo le responde, ¿verdad?, con lo que la Biblia dice, y ya. Él no entra en conversación, solo que el diablo no ha terminado de ser vencido en una tentación cuando ya trae la que sigue, ¿no? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que el diablo hace aquí es, uno, usar el antropocentrismo como el elemento principal, ¿verdad? Ese humanismo, como decirle, oiga, Eva, no le creas lo que él dice. Sí, él es un Dios bueno y todo esto, pero a la misma vez es un Dios egoísta, es un Dios que se centra en sí mismo. Y él lleva a que ella no solamente dude, sino que él la pone en contra de lo que Dios dijo. Dios dice, si desobedeces mueres, él dice, si desobedeces vives. Y esa es la astucia del diablo. Cuando él te tienta para que tú peques, ¿cierto?, para que caigas en fornicación, bueno, él no te presentará las consecuencias que eso trae. Él te presentará el disfrute que eso trae, lo rico que eso es, lo bueno que eso es. Él presenta la miel, pero oculta la amargura que traerá eso. Y es la forma como el diablo siempre ha actuado. Siempre. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Aquí empezó nuevamente, insisto, la teología de la superfe. ¿Sí han escuchado eso? La teología de la superfe o la teología de dilo y recíbelo. ¿No es eso la misma cosa cuando dice y seréis como Dios? O sea que Dios lo que Él dice es, ¿cierto? Eso se hace. Y hoy dicen que lo que usted diga, eso se convierte en la realidad. Somos como dioses pequeños. Bueno, el primer maestro de la teología de la superfe o de dilo y recíbelo o de la palabra de poder fue el diablo. Y seréis como Dios. Desde ese tiempo el hombre anhela ser como Dios. Y el hombre anhela ser como Dios no solamente cuando quiere tener poder para hacer lo que no puede hacer, sino cuando el hombre quiere ser la autoridad sobre sí mismo para decidir qué debe hacer y qué no debe
a hacer. Cuando los jóvenes no quieren estar ya más bajo la autoridad de sus padres porque ellos quieren ser libres, bueno, ¿libres de qué? Bueno, quieren ser libres de la autoridad que controla y que les dice qué es lo bueno y qué es lo malo. El hombre quiere ser eso. Protestamos en contra de los presidentes y autoridades cuando ponen leyes y reglas estrictas porque uno quiere ser libre, uno quiere ser su propio Dios. Solo que nosotros no fuimos hechos para ser totalmente libres en el sentido que unos creen, o sea, cuando el hombre no tiene una autoridad o una ley o una restricción sobre él, se convierte en un esclavo de sí mismo, en esclavo de sus propias pasiones. La verdadera libertad se disfruta cuando hay reglas. Cuando no hay reglas, cuando no hay leyes, cuando no hay autoridad, me vuelvo en esclavo de mi propia concupiscencia. Pero aquí el diablo apela al antropocentrismo, apela al egocentrismo, a la egolatría. El diablo está incitándola. Ella no tenía eso. Eva fue hecha perfecta, fue hecha como un ser bueno. El diablo está empezando a sembrar duda, desconfianza, incredulidad en lo que Dios dijo y a la misma vez egocentrismo, egolatría, amor propio. Serás como Dios. Dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y ahora aquí bueno, ¿bueno qué es? Bueno se refiere no al bien según Dios, sino que bueno se refiere aquí a lo que me gusta. Y en ocasiones, cuando uno dice, gracias Dios porque tú eres un Dios bueno, bueno, realmente uno está agradeciéndole porque me fue bien en el examen, porque me fue bien con el médico, porque me fue bien en la economía, cierto, porque no hubo adversidad, pero entonces cuando en los exámenes médicos no me fue bien, entonces eso fue algo malo de parte de Dios, o sea, es algo realmente nocivo. Así que el concepto del bien hay que sopesarlo a la luz de lo que la Biblia dice y especialmente a la luz de los planes que Dios tiene. ¿Para Job fue bueno o malo todo eso que le pasó? Bueno, ¿cierto? Entonces, no todo lo adverso o negativo que recibe uno tiene que decir, o sea, si todo me va bien, gracias a Dios porque tú eres bueno. Bueno, en ocasiones lo positivo que nos pasa no necesariamente es bueno. El autor bíblico decía, Dios, no me des riqueza ni pobreza, ¿verdad? Ahora, las riquezas para alguno parece ser algo bueno, ¿cierto? La salud para algunos parece ser algo bueno. Recuerdan al rey Ezequías, creo que fue él, le vino una enfermedad, Dios le manda al profeta y le dice, arregla todo porque dentro de tanto tiempo morirás. Y él ora y le suplica a Dios que no le permita que él muera y creo que le dio ¿cuántos años más? Creo que fueron 15. 15 años más. ¿Qué pasó en esos 15 años? Invitó a la gente de Nabucodonosor, los trajo al templo y a su casa y mostró toda la riqueza que tenía él y que dijo Dios, por cuanto hiciste eso, todo eso que le mostraste a ellos, dentro de poco, un día ellos vendrán y se lo llevarán todo. ¿Fue bueno?
Así que cuando dice aquí que ella vio que el árbol era bueno para comer, aquí bueno es desde la interpretación humana, limitada e imperfecta. Lo bueno según Dios es el fin noble y santo que Él quiere alcanzar a través de los suyos para que vivan para su gloria, y en ocasiones ese medio puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser pobreza, puede ser hambre, puede ser muchas cosas que el mundo no califica o no clasifica como algo bueno. Dice que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable, las tres cosas que el diablo siempre usa en su tentación. Codiciable para alcanzar sabiduría, porque el diablo dijo, y serás como Dios. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su esposo, el cual comió así como ella. Y el diablo ganó aquí. Él se propuso algo y lo alcanzó. Y lo alcanzó por medio de la astucia. Esa es una de sus tácticas. Creo que es la principal. Él se camufla y usa mucho esto. 2, otra arma usual de él es la mentira. Juan 8, 44. Juan 8, 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta es otra de sus armas fuertes, mentir. Y especialmente él miente en lo relacionado con lo espiritual. Esa es su especialidad. Él se especializa en mentir respecto a lo que la Biblia dice. Y una mentira no es lo opuesto a la verdad, sino que una mentira es cualquier distorsión de la verdad. Y él no usa tanto lo opuesto, sino la distorsión, como ya hizo aquí en Génesis 3. Y las falsas doctrinas que hay hoy, y todas estas cosas que llevan al hombre a una falsa espiritualidad, es resultado de la guerra espiritual que el diablo tiene contra el pueblo de Dios. Y él sí que ha sabido usar esto de una forma especial. Lo usó con Eva, lo usó en el tiempo de Noé, lo usó en la historia de Israel. Más eran los que se iban con lo falso que los que se iban con lo verdadero. Mira, acaban de ver al Dios grande y sublime hacer milagros y portentos en Egipto, que abrió el mar rojo, que caminaron en seco, estaban viendo la nube de gloria, y allí mismo el diablo los engaña y les dice: ¿dónde está Moisés? Moisés se fue al monte, allá estuvo 40 días, no aparecía Moisés, y el diablo dice: ¿dónde está él? ¿Dónde está Dios? Y los lleva a que ellos se hagan una imagen de Dios, cuando Dios había dicho ya que no hicieran eso. Dice uno, pero qué pueblo tan torpe, ¿no? ¿Cómo así? Acaban de ver los milagros que Dios hizo e inmediatamente están yéndose en contra de lo que Él dijo y están adorando a un Dios que no es Dios. Bueno, nosotros no somos más inteligentes.
Somos tan torpes como lo son ellos. Y la historia de la iglesia nos lo muestra. La tendencia natural que el pueblo visible de Dios tiene es apartarse del Dios vivo. En el fondo, ¿quién hace esto? El diablo. Esa es su especialidad, mentir, engaña y nos lleva a creer y a aceptar cosas que no son ciertas. Dice Cristo que el diablo se encarga de sembrar la cizaña. Mateo 13:39. Mateo 13:39. Necesito así. Fui a donde el médico una vez y me dice, mire, usted no necesita lentes, usted necesita son unos brazos más largos. Porque él vio que si hago así, veo bien. Así que voy a ver si me los mando a... Verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Cristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Como parte de esa guerra espiritual que el diablo tiene contra la iglesia están los hijos del mal, que es la cizaña que él pone en el mundo para que afecte a los hijos de Dios. Y vuelvo a insistir, esto es una artimaña especial que el diablo sabe usar bien en contra de la iglesia. La iglesia, según Cristo, lo que él dice en el Sermón del Monte, tiene la misión de ser luz y de ser sal en medio del mundo. De que ella influencie con el evangelio al mundo malo. Pero lo que ha pasado constantemente ha sido a la inversa. El mundo contagia con su pudrición, con su putrefacción, con su oscuridad a la iglesia. Y la iglesia termina imitando al mundo en vez de que el mundo imite a la iglesia. Bien, no sé qué inquietudes hay. Preguntas. Dudas. Si no hay, vamos a continuar, como ya les dije, viendo las artimañas del diablo mañana, y de una forma especial voy a presentar un resumen del libro de William Gurnall. Realmente es un libro que cuando puedan, cómprenlo. No sé cuánto costará, supongo que tendrá su costico alto porque es un tomo grueso. Cuando puedan, cómprenlo y léanlo. Sé que se demorarán varios meses, ¿no? Pero es un libro que les recomendará. Con el fin de animarlos a que lo lean, yo voy a hacer un resumen y sé que esto los va a impactar. Así que, bueno, no sé si no hay dudas, inquietudes. Solo quería hacer un pequeño comentario. En Génesis 3, creo que es el más claro en cuanto a la manera como Satanás
introdujo el pecado en el mundo. Lo único que, aunque usted ya lo dijo, pero que en realidad a mí me ha impactado mucho y me parece que es importante recalcar, es que la mujer haya respondido a Satanás, porque como decía hace un momento, lo primero que hace Satanás es sembrar la duda, ¿verdad?, en la persona, y eso crea confusión en la mente de la persona. Entonces, cuando una persona tiene la duda, cuando una persona se siente confundida, entonces, ¿cuál es la primera reacción? Entra en discusión, empieza a razonar con su pecado. Y pienso que vamos a decir, de los pasos que Satanás utiliza para tentar a la persona y hacerlo caer en pecado, creo que lo que más debemos cuidar nosotros es precisamente eso, de evitar en lo posible, vamos a decir, dialogar con Satanás o razonar con nuestro propio pecado, porque una vez uno entra en eso, en ese juego, ya está envuelto en la tentación. Noten que después de eso Eva ya no pudo salir. Una vez respondió a Satanás, ella misma cayó en el juego, porque luego dice que dijo Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis. Bueno, Dios no dijo que no lo tocaran, dijo que no lo comieran. Esa palabra ya indicó que Eva había empezado a caer en las artimañas de Satanás. Entonces, digo que solamente quería eso, como recalcar la importancia de no darle lugar a esos pensamientos malignos, aunque a veces, y eso también es lo difícil, que son tan sutiles que pareciera que vinieran de Dios, porque como también ahí vimos, Satanás utilizó las mismas palabras de Dios, solo que en otro orden, aunque a veces parecen que vienen de Dios, resulta que son del diablo. Entonces, pienso que eso es lo más difícil para una persona en cuanto al trato con las artimañas de Satanás. Así es. A mí me gustó la parte donde dijo que la mentira que Satanás usa no es una mentira siempre opuesta, sino distorsionada. Así lo hizo al principio, porque Dios había dicho que de todo árbol del huerto puedes comer, Génesis 2:9. De todo, hizo Dios brotar de todo árbol bueno para comer. O sea, Dios les dio muchos árboles buenos para comer. Y Satanás le dice a Eva, y resulta que Eva ve del único árbol que Dios prohíbe, que era bueno. O sea, creyéndole a Satanás. Entonces digo yo, tienes la palabra de Dios, que Dios hizo nacer en el huerto, muchos árboles buenos para comer. Y ahora resulta que tú estás viendo bueno al único árbol que Dios dijo que no era bueno. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Lo que dijo es precisamente distorsión. Cuando hablamos de las falsas religiones, de todo lo que en nuestros días, de todo lo que nos invade, es precisamente, no es una verdad distorsionada completamente, sino distorsionan la verdad. O sea, parten de muchas mentiras, de muchos textos bíblicos, pero siempre hay una distorsión, y ahí es donde está el enemigo. Por eso siempre les decía yo que el enemigo más peligroso de nosotros es el Cristo falso, que es el anticristo. O sea, es el que mucha gente adora sin darse cuenta, porque no es el Cristo que nos presenta las Escrituras, sino un Cristo que se parece mucho al otro, pero está distorsionado. Entonces, hasta dónde nos acarrea esa mentira, esa distorsión, que no es en sí grande, pero es lo suficientemente como para que se pierdan muchas personas. O sea, eso lo debemos tener en cuenta, que es sutil y es pequeña, pero es muy grande a la vez. Daños muy grandes, ¿no? Son los que causa esa pequeña distorsión. Ok, creo que no hay más inquietudes, entonces nos vamos a encomendar al Señor y nos vamos y nos vemos mañana, ¿verdad? A las... No, vamos a empezar a las
Vamos a empezar a las 9, confiando en el Señor. Vamos a encomendarnos a Él. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, una vez más gracias por esta exposición, por este breve estudio, tal vez un poco superficial que estamos realizando de las artimañas de nuestro adversario, el diablo. Concédenos, Dios, guardar esto en nuestra alma y que esto nos conceda estar alertas cada día para que el diablo no nos cause daño, para que no caigamos en sus garras, en su juego, en su engaño, para que, Señor, seamos cada vez más efectivos para tu gloria. Bendícenos en el resto de este día, llévanos a todos en bien y concédenos estar aquí temprano mañana con una mente dispuesta. En Cristo Jesús. Amén.